Gracias amigos por mantener la sintonía con Despierta RD, este espacio de sus mañanas. Es momento de recibir al doctor Jorge Marte Báez. Él es director médico de Sedimat y asesor del Poder Ejecutivo en materia también de medicina. Bienvenido a este espacio. Y esto es Despierta RD. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buen día, muchas gracias por invitarme en mi primera ocasión. Estaba ávido por estar con ustedes, así que les agradezco. Le Estoy vamos muy a dar contento. candela Y ahora. nosotros de nutrirnos de su Así es, sabiduría en este proceso, ¿eh? así es. Y yo creo que lo primero es entrar en materia con el proceso de la tercera dosis. Después del anuncio que se hizo por la coordinadora del gabinete, que es la vicepresidenta, ¿cómo ha estado el proceso de la tercera dosis? Ya nosotros hablamos de la cantidad que la ha recibido en el país. Sí, ciertamente tu pregunta como introducción es quizás el tópico más importante, uno de los más importantes, y podemos vincularla con comentarios que yo escuchaba que ustedes estaban Ujú. haciendo de inconformidad con el recuento de la vacunación en la semana pasada. Sí, Mira, como la tendencia a la baja. sí, la tercera dosis, la pregunta es ¿cómo va la tercera dosis? Va bastante bien. eh, Ninguna, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera dosis ha alcanzado los niveles que nosotros quisiéramos que alcanzara óptimamente. No obstante, si nos comparamos con las tasas de vacunación de otros países, no solamente países similares del área, Centroamérica y el Caribe, sino países distantes y con más desarrollo socioeconómico que nosotros, pues si nos comparáramos, la comparación eh, resultaría favorable. Pero esto no debe ser en ningún caso motivo de que nos descuidemos y nos durmamos en nuestros laureles. De tal manera que yo creo que, contestando específicamente tu pregunta, la tercera dosis ha arrancado muy bien, ya tiene 2 semanas y realmente pensamos que debe acelerarse el proceso. Y aprovecho aquí para ir a los comentarios acertados que ustedes estaban haciendo de que les preocupó la cantidad, sobre todo, de escasas primeras Primeras dosis dosis. en la semana pasada. Y estoy de acuerdo con ustedes. Eh, Ahora, recordemos que como parte del proceso de avance, es una simple operación matemática, del proceso de avance en la segunda y la tercera dosis, una de las metas indirectas es que se reduzca la primera dosis porque ya la tienen. Es decir, que hay que tomar en cuenta que en la medida en que vaya progresando positivamente la campaña oficial del gobierno, que es de las 3 dosis, debe irse reduciendo la primera dosis porque ya cada día más personas tienen esa primera dosis. Recuerden también que hasta este momento debemos contar solo primeras dosis la población de más de 12 años, Ujú. aunque preveemos que en cualquier momento los organismos internacionales comenzarán a oficializar, por decirlo de alguna manera, a la población pediátrica, todavía eso no está incluido. De tal manera que yo creo que sí, que deberían haber más primeras dosis, porque todavía tenemos un segmento de la población muy importante que no se ha puesto la primera dosis. Pero, de nuevo, todavía escucho organismos internacionales, analistas, decir que no están de acuerdo con la tercera dosis porque debe continuarse con el plan original de las 2 dosis. E insisto que ambas cosas no son mutuamente excluyentes en lo absoluto, porque lo he repetido hasta la saciedad. Acuñé esta frase que no sé si me pagaran royalty por eso, ya me hubiera Ujú. hecho millonario, que al que se le pone una tercera dosis porque le han puesto una segunda y una primera. De tal manera que el plan de las 2 dosis no se ha variado en lo absoluto, simplemente se ha añadido una tercera dosis. La logística no tiene por qué variar. Y en los centros de vacunación, sencillamente lo que debe haber es, aquí están los de primera dosis, aquí en el centro los de segunda dosis y aquí los de tercera dosis. Y ya eso es. No es
una cosa del otro mundo. Doctor, quedan cerca de 4 millones aproximadamente, quizás un poco menos, de vacunables en la República Dominicana sin aplicarse ninguna de las dosis. Evidentemente, si no tiene ni la primera, no puede acceder a la tercera. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan del gobierno para quizás poder acceder, o cuál debería ser el plan de gobierno para acceder a esa población y alcanzar ese tan anhelado 70% que prácticamente ninguno de los países ha logrado conseguirlo de vacunados contra COVID-19? Así es importante lo último que dije. Realmente el 70%, que es la que suponemos que debiera ser la cantidad de personas vacunadas para comenzar a beneficiarnos de la inmunidad de rebaño, ha sido una meta extremadamente difícil para el mundo entero, mucho más para países subdesarrollados como el nuestro, en el que aparte de la desidia de la población, a veces sin argumentos válidos, a veces con argumentos aparentemente de validez, pero que son completamente erróneos, basados en teorías de conspiración, en teorías de índole religiosa y diversas. Además de eso está el aspecto económico. Y esa es la parte esencial en que yo creo que el gobierno del presidente Abinader realmente se ha lucido, en que no ha escatimado ningún esfuerzo para proveer al país de la cantidad de vacunas necesarias. ¿Qué número de vacunados de primera dosis tú tienes en tu estadística? Hasta ayer, 5.226.733. Bueno, Hasta el día 11, que es la más reciente que tenía la página. ¿y eso te da qué por ciento, tú dijiste, de que hayan recibido la primera dosis? Bueno, tomando casi 9 millones del universo de vacunables, sería cerca del 57%, perdón, Aproximado. 57-60%, más o Co- menos. Correcto, Aproximado. pero Vamos a ver. recuerden que hasta ahora el universo de vacunables es de 12 años en adelante. Hacia O sea, abajo. que no se puede contar la No, población no, pero general. ¿cuánto es el universo de vacunables en datos? Porque nos quedamos con el 7.8, que era cuando eras mayor de 18 años, pero no se informó, o por lo menos no conocimos en la información de carácter público, de cuántos se sumaban a esa lista entre 18 y 12 años. Hay gente que estimaba de 1.2 millones aproximadamente, pero nunca supimos. Sí, probablemente hasta un poco más, de Ok. 1.2 millones. Pero además, la observación que estoy haciendo es hasta cierto punto irrelevante porque ya comenté antes que es inminente que se haga oficial por organismos internacionales la vacunación al menos de 2 o 3 años en adelante. De tal manera que esa cifra que hoy te preocupa, Tarde o temprano cambiará. probablemente te podría estar preocupando más aún en términos de cobertura de la población general. Pero el gobierno tiene una enorme cantidad de vacunas Sinovac en stock en el país y tiene además un contrato de flujo continuo con la Pfizer, que el stock en el país es limitado no por falta de disponibilidad de fondos ni porque no se asegura esa entrega, ¿Y por qué? sino simplemente porque acuérdense que la Pfizer tiene normas de almacenamiento mucho más estrictas que las otras. Por eso el contrato implica que se entrega semanal o quincenalmente una cantidad que hasta ahora no ha sobrepasado las 300,000 dosis en cada caso, pero esa entrega es asegurada y ya toda la parte comercial relativa a la adquisición de esa vacuna está cubierta. De tal manera que lo principal que ha sido el problema en muchos países, que la accesibilidad a las vacunas no es un problema ahora. Y eso hay que recalcarlo cuando estamos hablando de la tercera dosis y de que eso no debe influir negativamente en la primera y la segunda dosis. Doctor, el presidente ha anunciado 3 etapas, 3 fases para eliminar el toque de queda, pero hay una tercera que nosotros aquí hemos analizado, en la última fase, que abre casi prácticamente el país. Pero para que se logre
que esa fase pueda cumplirse, la mayoría de las provincias tienen que tener por encima del 70% o próximo al 70% de su vacunación en su segunda dosis. No es esto muy riesgoso abrir tan rápido el país, porque es ahora en el mes de julio, y ya antes de finalizarlo, que está abriéndolo el presidente, no es muy riesgoso esto de que la gente se vaya en francachela, se olvide de la vacuna, porque le abrieron el país. ¿No sería más cómodo para el gobierno que le diga, bueno, la provincia que tenga el 70 la vamos a abrir por completo y no a todo el mundo, ofrecerle esto sin ponerle una especie como de freno al dominicano para que vaya a vacunarse? Sí, mira, ahorita hablaba de que ha sido muy importante las teorías, usé el término desidia de gran parte de la población, pero también hay que añadir que nuestra población, lamentablemente, no ha sido la más cumplidora, independientemente de que se estén vacunados o no, no ha sido un ejemplo de Sí. cumplimiento de las normas de distanciamiento social que se han establecido desde que comenzó la pandemia. Y en ese sentido, la verdad es que no esperamos que eso cambie, ciertamente, y por eso tu preocupación es válida. Una de las palabras, de los términos que hemos estado utilizando desde el principio del análisis, aún antes de marzo del año pasado, es la palabra balance. Cuando hablábamos de balance, fundamentalmente nos referíamos a sopesar, por un lado, los aspectos de salubridad, los aspectos de salud pública, y por otro, el aspecto económico. Esa línea sutil que busca que ambas cosas se sopesen, se balanceen, es lo más difícil de esta situación, porque no podemos cegarnos a ninguno de los dos polos. Y por eso es importante que las medidas que se tomen estén siendo monitoreadas constantemente y que no se tomen por periodos de tiempo muy largos. Lo que no quiere decir que al terminar ese periodo vaya necesariamente a cambiarse, a relajarse, a hacerse necesariamente más flexibles. No, se van a quedar así o se van a variar en un sentido u otro dependiendo del análisis crítico de la situación. Tu preocupación es válida, nosotros no esperamos que la forma, el modus vivendi operandi del dominicano cambie en 2 o 3 semanas, probablemente quizá no en décadas, de tal manera, tampoco honestamente nosotros no pensamos que nuestros organismos policiales y represivos puedan hacer un muchísimo mejor trabajo de lo que han hecho, porque realmente nunca habíamos estado enfrentando una situación así, y lo cierto es que si se fuera, por ejemplo, a hacer preso a todo el que viola el toque de queda, no tendríamos dónde meterlo, los No. presos, simple y llanamente. Pero algo que tiene el presidente es que no solamente escucha a todo el mundo involucrado. Fíjense, y lamento tener que utilizarme como ejemplo, fíjense en mi integración al equipo cuando yo originalmente no pertenecía al equipo ni al gabinete de salud, pero el presidente está interesado en tener la información más objetiva y más abierta posible. Y al presidente no le importaría variar cualquier cosa en ningún momento atendiendo a la situación de ese momento. Pero recuerden, por ejemplo, tenemos la posición de nuestro presidente del Colegio Médico, Sí. que quizás, cuando estamos hablando de ese balance, se va demasiado al lado de salubridad, al lado sanitario. Que no está de acuerdo con esa apertura de la tercera fase. Sí, por eso lo menciono, pero ese es su rol. Sí. Claro. Ese es su rol Claro. gremial, pero realmente el rol del gobernante es en ese equilibrio, en ese balance, porque un país ciertamente no puede vivir con la gente muriéndose de cualquier situación, pero tampoco puede vivir sin comercio, sin negocio, sin la vida diaria, cotidiana.
Claro, doctor, usted sabe que nosotros aquí hemos hecho un planteamiento, de hecho se lo mencioné al ministro de Salud hace unas semanas, se lo presenté nuevamente hace unos días, le decía, ¿por qué no utilizar, siendo República Dominicana referente en materia de vacunación con los países de la región, el sistema de vacunación casa a casa? Me mencionaba aquí, sentado en esa posición donde usted está, el ex ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, que con la Sinovac se puede. ¿Por qué no llevar a casa a lugares donde tal vez la gente no tiene el acceso a la información que nosotros estamos repartiendo, que no saben dónde están los centros de vacunación cercanos, que tal vez no tengan el pasaje para movilizarse, que son amas de casa o dueñas de un negocito que pasan el día entero ahí, hombre o mujer? ¿Por qué no llevarlo con el sistema que ya República Dominicana domina y que es líder en la región en el tema de la vacunación? Bueno, voy más allá todavía. Tú dices, como parte de tu comentario, que con la Sinovac se puede, con la Pfizer también. También. Porque, ¿Y la temperatura? bueno, es que eso son unas horas que durará un operativo. Acuérdense que la exigencia de la temperatura de menos 70 grados para la Pfizer es para almacenamiento de más allá de una semana. Una semana es seguro tenerla en temperatura de nevera. Es decir, que tú puedes hacer un operativo Meterle su domiciliario, como tú neverita, dices, en una nevera. cualquier cosa en con un chin de una hielo. unidad móvil con hielo o con una nevera. Es decir, que eso le da más fuerza al comentario de ustedes. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, usted como asesor médico del Poder Ejecutivo, Lo ¿no ha ha propuesto. planteado eso? Bueno, O Para se ha evi- conocido al menos Se dentro. lo digo porque nosotros entendemos que hay una parte que está un poco renuente a la vacuna, pero hay otra parte que sabemos que es que no tiene el acceso a toda la información que vertimos aquí en el país o que por cualquier circunstancia económica, social, está en un espacio donde no sale hacia la luz pública donde están los centros. Mira, yo personalmente no formo parte de la porción operativa, pero realmente el ministro de Salud Pública ha anunciado que eso se hará. Lo hizo la semana pasada. Si no se ha estado haciendo, pues lo desconozco, pero realmente eso definitivamente está en los planes. Y tengo entendido que se ha comenzado a hacer. Algunos de los discapacitados cuando se solicita, porque hay una línea donde si una persona llama y dice que necesita la vacuna, se la llevan. Sí. Se la llevan, pero por alguna condición de salud. Ahora, peinar todas las áreas del país ayudaría al gobierno de una forma más acelerada a garantizar el 70% o más de la población vacunada. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Doctor. Perdóname, Cristian. Doctor, ¿usted le ha sugerido al presidente, o no sé si lo ha visto en estos días, para que se apriete más la jornada de vacunación en los fines de semana? Me preocupa que la gente de los fines de semana ha soltado un poco y diariamente los centros están vacíos. Sí, claro. Eso no hay un día que cualquier persona integrada al equipo de salud del gobierno no converse eso con el presidente, Sí. incluyendo yo mismo personalmente. Sí. Yo, por ejemplo, grabé un spot de publicidad previo a una campaña de vacunación del fin de semana en la provincia de Puerto Plata, que me dicen que ayudó, que fue útil para coronar con éxito esa programación específica en la provincia de Puerto Plata. Y cosas como esas se están haciendo, pero realmente no hay ninguna duda de que todavía podemos hacer un mejor trabajo en acceder a la población para la vacuna. Doctor, la confianza es un elemento fundamental para la vacuna, sobre todo de un virus nuevo. ¿Y qué pasa? Sobre la tercera dosis de vacunación, hay una serie de países que ya lo han instrumentado como una política pública, pero a partir de que se aplicaría 6, 9 meses luego de la segunda dosis. La mayoría de los países que han iniciado ese proceso lo han tomado desde ahí. ¿Cuál elemento se ha tomado en la República Dominicana para decir es a partir de un mes, 4 semanas, de la segunda dosis que sería necesario y aplicarla con otra vacuna, o sea, con una vacuna de un modelo diferente, en este caso Pfizer para quienes se vacunaron con Sinovac o AstraZeneca y así por el estilo? Y de paso, una discusión que hemos tenido constantemente aquí en el espacio, que quisiera que usted me ayudara a aclararla, porque hay dos mensajes a la vez al aire. ¿Se puede o no se puede consumir alcohol en el proceso de vacunación, o sea, 72 horas luego de vacunado? Porque hay informes de estudios científicos de las dos vertientes. ¿Cuál es el real, según usted? Mira,
En realidad, no hay, que yo conozca, estudios que indiquen que el alcohol tenga efectos adversos en las 72 horas después de la vacuna, pero es sentido común de que cuando uno administra una vacuna o comienza un medicamento nuevo que el paciente no estaba tomando, uno siempre aconseja como norma no ingerir alcohol en los primeros 2 o 3 días, porque se podría hacer más difícil de notar cualquier efecto adverso que tenga la vacuna o el medicamento. Es una situación O sea, análoga. doctor, no hay un fundamento científico que diga que el alcohol cambia el resultado o el objetivo de la vacuna. No que yo conozca, tengo que decir honestamente, al menos no que yo conozca, pero lo Y importante... el Poder Ejecutivo ha dicho eso, porque la población, aquí, nosotros hicimos un programa en Los Alcarrizos, Sí, fue claro. viernes, y había un puesto de vacunación, y muchos de los que todavía no estaban vacunados no se querían vacunar porque era viernes. Porque y era había que viernes y beber. no querían. Iban a Había chupar. que beber, entonces, Mira, pero explíqueme eso. Eso tiene muchas aristas. Y ella El también. presidente dice, ya yo me había vacunado, ya yo me había vacunado. El presidente dijo esta semana, la chupar. semana pasada, beban, que eso no es nada. Sí. Entonces, ¿a quién le creemos? Mira, es que eso tiene muchas aristas porque no es fácil encontrar personas que nada más beban los fines de semana. Es decir, que entonces, si uno Beben dice, todos los días. dice así, entonces dirán, bueno, pues no me la puedo poner nunca, no solamente los fines de Exacto. semana. Tú ves. Pero la pregunta que tú haces es muy importante. Mira, la respuesta más simple es que no nos sentimos confortables con la cantidad de pacientes que se están enfermando después de recibir las 2 dosis de Sinovac en el país. Esa es la respuesta. Yo te puedo dar estadísticas objetivas del centro que yo dirijo, CEDIMAT, Sí. donde tenemos casi 16,000 pacientes y en las últimas 5 semanas tenemos 508 casos nuevos de COVID, de los cuales 44 habían recibido las 2 dosis. Ok. Eso es un 9 y tanto por ciento. Y aunque no se había definido de antemano qué porcentaje nosotros esperábamos, casi un 10% no nos hace sentir seguros. Claro. Y de ese casi 10%, un 10% ha fallecido. O sea que, y ya hay experiencia con la mezcla de vacunas. Un 1% más o menos del universo de vacunados. Alrededor del 1, el 10 del 10. Ok. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Interesantes sus declaraciones, sobre todo ratificando que el alcohol no afecta. Esta mujer y yo hemos peleado con eso, ¿eh? No, lo que pasa es que me comieron que no sabemos. esos dos me comieron ahí. No entonces, sabe. Oye, bien, Ahora que no sí. sabe. usted no sabe, pero usted acaba de decir lo contrario, doctor. Venga acá. Nos vemos. Lo vamos a Venga discutir acá. fuera del aire ahora. Señor, el doctor Jorge Marte, director médico de CEDIMAT y asesor del Poder Ejecutivo en el espacio médico. Señores, gracias a ustedes por la sintonía hasta esta hora. Mañana nuevamente este equipo a partir de las 6. Sigan disfrutando de toda la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Bye, bye.